discretos y probabilísticos. La verdad, creo yo que, o sea, en mi opinión, los modelos continuos como el SIR, por ejemplo, o discretos, a la larga son lo mismo, ¿no? O sea, el modelo SIR es simplemente un límite de escala del proceso, digamos, SIR, como, representado como una cadena de Markov. Entonces, esto es muy similar. Ok, entonces, sobre lo que yo voy a hablar es estos nuevos casos de infectados por día, estadísticas, de hecho es mucho menos que estadísticas, son medias y varianzas, no más. Y esto está motivado en qué? Está motivado en lo siguiente, la semana pasada tal vez, o hace 2 semanas, no recuerdo, me llamó Francisco y me dijo, bueno, me comentó el proyecto en el que se estaban involucrando con Juan Carlos y esto, y me dijo, quiero un número estimado de nuevos contagios en los próximos días. ¿Sí? Entonces, claro, como ustedes ya vieron, hay modelos, ¿sí?, que hacen esto, modelos como el CIR, el CER, bueno, todas las letras que ustedes le quieran poner, según la cantidad de compartimentos. Pero el problema de estos modelos, como ya lo han mencionado todos, es la estimación de los parámetros, o sea, cuáles son los parámetros que les ponemos. Y resulta que para hacer predicciones cuantitativas, eso es súper importante. Ya no tanto para las cualitativas, sin embargo, todavía lo es, pero tiene un margen más amplio. Pero para hacer predicciones cuantitativas necesitamos tener o sea, unos parámetros muy bien escogidos. Ok, entonces eso, y además era una cuestión de hacerlo relativamente rápido. Y entonces lo que yo hice fue esto, ver medias y varianzas. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cómo mueve esto así? Esto, entonces, tengo los datos que estoy usando son los datos que disponibiliza la Universidad de Johns Hopkins. ¿Sí? Se actualizan día a día con la cantidad de nuevos casos diarios en todos los países reportados. Entonces, lo que yo hago, pues lo primero que no hace es una media, ¿no? Les hago la media. Esto significa lo siguiente, esto es el día 1, ¿sí?, desde el primer infectado. Desde el día que hubo el primer infectado, ese es el día 1 para cada país, ¿cierto? Y entonces hago la media de los países que ya pasaron por el día 1, en media cuántos infectados tuvieron el día 1, el día 2, en media cuántos infectados tuvieron el día 2. Y estos datos están a partir del 22 de enero, ¿sí? O sea, en el 22 de enero habían 7 países que ya tenían por lo menos un infectado, 7 u 8. Entonces, bueno, una manera de estimar, pues es la media, es la manera más básica, pero uno complementa esa estimación usando desviaciones. Entonces, digamos aquí, yo estoy graficando la media, está en azul, la media global, y en rojo la media más una desviación. Y aquí tenemos la media más 2 desviaciones y la media más 3 desviaciones. ¿Okay? Entonces, digamos, en el caso de querer predecir un número, podemos escoger la media, como les digo, más algún número de desviaciones, pero ¿eso de qué depende? Eso debe depender de cada país. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? No, ok. Bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hago? Comparo a Colombia con los datos que tenemos de Colombia con la media global, ¿sí?, que es este gráfico de acá. Ustedes pueden ver que el gráfico es bien parecido a la media. De hecho, si considero la media más media de desviación estándar, puedo pensar que tengo una cota superior razonable, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer una estimación rápida usando datos que, como bien todos lo han notado, son subregistros, solo que son subregistros en todo el mundo. Entonces, esto me da ciertamente una estimación buena o mala. Bueno, eso obviamente se puede testear, ¿no?, con los datos que ya tenemos a disposición. Una observación es que, pues, esto claramente depende de cada país. Vean que Chile, por ejemplo, las estadísticas de Chile es el rojo aquí. Comparado con la media global, Chile está arriba, ¿no? Y entonces eso yo puedo ver, por ejemplo, que para poder limitar superiormente, necesito 1.5 desviaciones, por lo menos con los datos de Chile. Entonces,
ciertamente la estimación para Chile y para Colombia no puede ser la misma, ¿cierto? Y, por ejemplo, Brasil tampoco, o sea, está muy cerca de la media. Brasil necesito 3 desviaciones estándar para poder capturarlo, y de hecho, 3 desviaciones estándar es lo que necesito para capturar a casi todos, ¿no? Ustedes saben. Esto tiene que ver con el teorema central del límite. Muy bien. Entonces eso, ¿no? Entonces, hacer una estimación depende de lo que va a pasar en los próximos días, pues va a depender de cada país. Comparemos, digamos, los países, vean. Colombia y Brasil tienen datos no tan similares, ¿cierto? Colombia con Brasil, como estamos viendo acá. Chile y Brasil, vean que tienen comportamientos bastante similares, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo podría, si quiero hacer como una clasificación, yo podría decir, Colombia y Brasil no están en el mismo paquete y Chile y Brasil sí, ¿cierto? Ok, entonces, vean, digamos, comparación Colombia con Argentina. Entonces, Colombia con Argentina tiene comportamientos similares, ¿cierto? Entonces, digamos, de cierta manera, podría meterlos en el mismo paquete. Ok, entonces, como lo que les digo, esto no es, no se está usando una teoría profunda y tal, les propongo un algoritmo sencillo para estimar lo que pasa en los próximos días con nuevos contagiados. Ya lo voy a decir a continuación. Entonces, ¿qué es? Una estimación selectiva. Es decir, si voy a calcular los promedios, pero no los voy a calcular con todos los países, porque no todos los países se están comportando de una manera similar. Entonces, lo que hago es definir una distancia entre países, una distancia definida ad hoc, pero una distancia, tal que cuando fijo un país, digamos este país en rojo, ¿sí? Eso me genera un orden, ¿sí? Creciente, digamos, en distancias de los otros países al país que quiero estimar. Obviamente, pues la distancia entre el país y el mismo país es 0 y después empieza a crecer, ¿no? Y la idea no es otra que estimar usando la media restricta a algunos países más próximos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Sí? En ese momento hay 181 países infectados. Entonces, ¿cuántos países debo usar y cuáles? Pues obviamente los que están más cerca, pero ¿cuántos? Entonces, ¿cómo hago para calibrar eso? Entonces, lo que hago es devolverme con los datos de ayer. Si digamos, si quiero, yo sé cuántos infectados nuevos hubo ayer. Entonces, lo que hago es estimar con los datos que tengo desde anteayer hacia atrás, cuántos países me hubieran dado, cuántos y cuáles me hubieran dado la mejor aproximación al valor de ayer, porque ya lo tengo. Y con eso calibro el modelo. Lo puedo hacer con un día para atrás o 2 días para atrás, dependiendo. Con eso calibro cuántos y cuáles países debo usar y eso los uso con los datos hasta hoy para predecir lo que va a pasar mañana, pasado mañana y así, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto no es una teoría sofisticada, ni mucho menos. Obviamente hay cadenas de Markov, hay procesos de Poisson, hay sistemas, procesos estocásticos que podrían ser para modelar esto, pero esto es una primera aproximación y contando, digamos, lo que estaba diciendo Juan Carlos el grupo de México con el que hemos tenido discusión, ellos, por ejemplo, lo que están usando en la práctica para predecir los próximos 2, 3 días son splines, o sea, ellos agarran los puntos y los interpolan y con eso obtienen, y eso es lo que están usando oficialmente para tener una estimativa de cuántos van a tener mañana y pasado mañana. Los modelos SIR y CIER y todo esto lo están usando de una manera más cualitativa, ¿no?, que cuantitativa. Entonces, esto es sencillo. Para finalizar, unos ejemplos, digamos, unos ejemplos en los que estimé los últimos 4 días en Argentina, Brasil, Colombia y Chile, usando los datos disponibles hasta hace 5 días, ¿cierto? O sea, si quieres estimar los últimos 4, pues uso desde los 5 días hacia atrás, de ahí para atrás toda la información y le aplico esto y bueno, y esta es la
lo que se observa. Entonces, vean, por ejemplo, en Colombia, lo que me sugiere este problema de las distancias es usar todos los países. Y eso tiene una explicación más o menos intuitiva, y es que, como ustedes vieron en los gráficos, Colombia, independiente de saber por qué, cuál es el motivo de que esto esté pasando, pero Colombia está acompañando muy bien a la media. Entonces, por eso la mejor manera de estimar algo que parece a la media, pues es considerar todos los datos. Y esto lo hace el programa automáticamente. Me da estas estimaciones. Este es el margen de error. Entonces, el margen de error digamos, cuando eran 159, el programa hubiera estimado que eran 121. Cuando eran 96, 139. Y una cosa que sucede es que si ustedes ven que el número, si yo lo que quiero saber es cuántos nuevos van a haber en 4 días, por ejemplo, esa estimativa es bastante razonable, bastante buena. Yo ya me empecé a pasar sin querer. Sí, cuando tocó esto. Bueno, entonces Colombia, Argentina, me pide sacar algunos países, deben ser algunos países cuyo comportamiento está muy lejos de Argentina, pero son pocos de nuevo, porque como lo vimos por lo menos en las gráficas, Argentina y Colombia tienen comportamientos similares, por lo tanto Argentina también se parece a la media y pide considerar varios países para calcular la media. Esto, por ejemplo, es un dato que, o sea, el error fue infinito porque lo que registraron fueron 0, pero pues no sabemos que 0, la verdad, eso es bastante improbable, ¿sí? Lo más probable es que ese dato esté equivocado. Eso es lo que se observó, lo que está registrado en la base de datos. Brasil, por ejemplo, vean, Brasil ya para tener una estimación mejor, él pide rechazar varios países porque no está tan cerca a la media. Entonces, me imagino que lo que está haciendo es tomando aquellos países que tienen desviaciones similares o mayores a los que tiene Brasil con respecto a la media. De nuevo, la estimación día a día no es exageradamente buena, pero si sumo esto y sumo esto, es similar. En Chile, por ejemplo, en Chile se piden usar 86 países. Los datos que se estiman son estos de aquí. Estos son los observados. ¿Qué es esto? Sí, y vean, si uso un país más, ¿qué es lo que pasa? Que esto también pasa. O sea, si esta estimación es buena, si uso un país más, es un poco mejor, pero no alcanzo a estimar el cuarto día. ¿Por qué? Porque no hay datos suficientes. De los países cuyos datos están cerca a Chile, no hay países que hayan pasado más de 4 días que lo que ya pasó Chile, o sea, que estén en el día 33 de su epidemia. Entonces, eso es, a ver, lo que les quería mostrar. Aquí hay ¿cómo les comparto esto? ¿Dónde está? Quizás dejar un minuto para preguntas. Ok, listo, adelante. Preguntas, porfa. Freddy, ¿esto es susceptible a utilizarse entre ciudades? Porque, digamos, una cosa es el país, pero hay muchas ciudades que no tienen capacidad para poder montar estos modelos que estamos viendo complicados, pero esto se ve mucho más sencillo. ¿Se puede usar para ciudades o departamentos o algo más regional? Claro, claro, sí. O sea, la idea es muy básica, ¿sí? Ahora si quiere, o sea, si vemos las tablas de nuevos infectados, yo diría que se mantiene también una proporción de cuántos de los infectados de Colombia son en Claro, ¿quieres Bogotá, hacer un buen informe? cuántos son en Medellín. ¿Va a ser una excelente noticia? A ver. La sociedad matemática. Dale, es que alguien no tiene el micrófono en mute. Voy a tratar de ponerlo en mute. Ok. Sí, Francisco, entonces, sí, digamos, si se tienen los datos por región, de todas maneras, este modelo es muy sencillo, es muy básico. ¿Alguna otra pregunta? Una más, las ventanas de estimación hacia futuro, ¿cuánto? Bueno, aquí hay una mejor. La voy a leer simplemente de que estoy acá. Un posible problema es el ruido de la columna Observer. ¿Funciona mejor el método si se suaviza esta columna? ¿Cómo es? Un problema es el ruido en la columna. Sí, aquí en el chat dicen el ruido en la columna Observer. Me imagino que por su registro y estas cosas. Entonces pregunta si funciona mejor si se suaviza, si se asume que es suave. Yo no sé, o sea, yo creo que yo pienso que uno debería, digamos,
a lo más quitar los outliers, ¿cierto? Pero digamos, manipular, y menos ahora que tenemos tan pocos datos, manipular los datos porque, digamos, tan ad hoc, que a mí me parece que deberían ser más suaves, me parece que no es una buena idea, dado que tenemos tan pocos datos. Esa es, digamos, mi opinión.